Bienvenidos a Guión y Dibujo, estamos en un nuevo programa acá en YouTube, estamos grabando en Sector 2814, le damos las gracias a Dani, a Germán que nos permiten grabar en esta hermosa comiquería. Mi nombre es Nicolás, estoy con Demian. Demian, ¿cómo andás? Todo bien, Nico. Bien, el día de hoy tenemos dos invitados que están representando un colectivo, ahora nos van a contar un poco, empezó como revista, ahora como libro, es Clítoris. Así que para arrancar, primero, buenas tardes chicos, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Son ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariela Acevedo y Sí. Javier, tu apellido es un poco más complicado, así que Hildebrand. Hillenbrand, Está bien, sí. más o menos lo Aprueba conoces. con 8, está bien. Es Sí. Hildebrand, no es tan difícil. A él le sale más fácil. Muy bien, aprueba con 9, sí. Bueno, chicos, ustedes vienen de Clítoris, que arrancó como revista Clítoris, ahora después pasó a formato de libro. Para los que nunca tuvieron contacto con Clítoris, ni con la revista, ni con los libros, ¿cómo presentarían este proyecto? ¿Qué es Clítoris? Bueno, Clítoris empezó con una idea desnaturalizar algunas cuestiones. Allá por 2010 había un concurso de nuevas revistas culturales y yo soy feminista y estaba en una agrupación y hacíamos unos esténciles que con esa agrupación pensábamos que uno de los esténciles que queríamos intervenir en el espacio público era con la palabra clítoris. Yo después me fui de ese espacio, pero me quedé con la idea de eso, de pensar el espacio público y sobre todo cuando yo estaba haciendo la tesis de la facultad y sobre todo, o sea, mi tesis tenía que ver con las historietas y las autoras de historietas. Entonces, cuando sale el concurso de nuevas revistas culturales, en 2010 había que presentar un número 0 y ahí empecé a pensar en la posibilidad de armar una revista de crítica cultural feminista de historietas que te daban si ganabas te daban el financiamiento para 4 números. Y empecé a pensar a quiénes les interesaría. Entre algunas de las personas que primero convoqué fue a Patricia Breccia, que fue la madrina de la revista. Le hicimos una entrevista y empezamos como a manguear trabajos. Y ahí enseguida se vio que había potencial para una revista. Después ganamos el concurso de revistas culturales y nos pusimos a hacer la revista. Con un staff que el primero fue difícil, porque había que ser una revista feminista y a la vez entrar en el campo de las historietas, que en ese momento, por 2010, no había mucho, ahora hay mucho más, pero en ese momento se veía como un poco cerrado. Ya para el número 2 se incorpora Javi como diseñador y también colabora con un guión y ahí los 3 siguientes números él es el diseñador de la revista. Y después cuando termina, digamos, el financiamiento de los 4 números, hubo como un año de pausa y la posibilidad de seguir publicando vino de la mano de la editorial Hotel de las Ideas, que Javi también es integrante de Hotel. Y ahí había que cambiar un poco el formato, porque ya no había entrevistas, ya no había fotografía, ya no había humor gráfico, pero queríamos proponer que el espíritu de la revista, de la idea de combinar feminismo e historietas, continuara. Entonces hicimos la primera propuesta de Clítoris, que fue Clítoris, Sexualidades en Viñetas, y este año sacamos el libro de Relatos Gráficos para Femininjas, que es el segundo volumen. Y Javi, vos cuando entraste a este proyecto, ¿qué fue lo que te interesó como para entrar y participar? Sí, yo venía, digamos, más que nada del ámbito de la historieta, digamos, toda la cuestión la cuestión de género y de las luchas feministas era algo en lo que tenía un conocimiento bastante elemental, digamos. Sobre todo en aquella época, para el 2010, en donde todos estos temas ahora por ahí están más en la conversación cotidiana, pero en aquellos años todavía no. Y bueno, yo había ido a la presentación del primer número y bueno, creo que un poco ahí fue que nos conocimos y me interesó la propuesta y bueno, cuando vos precisabas a alguien para el equipo, alguien que se encargara más de la parte gráfica, digamos, de la parte estética y del diseño de la revista, bueno, fue ahí que me incorporé
Y bueno, trabajé como diseñador también, aporté algunas historietas y algunos artículos en los 3 números del número 2 al 4 de la revista. Y después, con el cambio de formato, digamos, del pasaje al libro, digamos ya de Clítoris como propuesta en libro con Hotel de las Ideas, además de formar parte del grupo editorial, participé con el guión de una historieta para el primer libro, con dibujos de Erika Villar, y en el segundo también, con otra historieta con dibujos de Nahuel Zagárnaga. Así que, bueno, esas fueron mis participaciones en Clítoris. Bueno, me gustaría preguntarles cómo se pensaba el contenido de la revista en esa primera época y cómo se transformó luego con la edición de los 2 libros. Bien, en el primer número después del 0 ya teníamos como la mitad, el 0 con el que ganamos el concurso era de 20 páginas y la revista es de 48. Así que teníamos como la mitad y ya sabíamos más o menos por dónde ir, ¿no? Pero en ese momento, cuando presentamos el proyecto, una de las cosas que decía el proyecto, que había escrito, era que lo que un poco quería Clítoris era utilizar herramientas como el humor, la parodia y no tanto la denuncia, ¿no? Porque también era como no solamente una crítica del campo de la historieta, que estaba como muy dominado por la mirada masculina, sino también a cierto feminismo que generalmente utilizaba la denuncia o no como victimizante, ¿no? Entonces la idea era salir con un producto feminista, pero que a la vez pudiera utilizar un lenguaje que no fuera ni el académico ni el de la denuncia más típica de las revistas existentes, que es una herramienta, pero nos parecía que lo que estaba faltando era otro tipo, ¿no? Y por eso las viñetas y el humor nos parecía que podíamos como instalar temas de agenda feminista, y un poco lo que queríamos era explorar otros lenguajes, que fuera, en la bajada de la revista decía historietas y exploraciones varias, y eso quería decir como que historietas era lo principal y mostrar el trabajo de las autoras, pero que también queríamos pensar en líneas generales la cultura, la publicidad, la literatura. Esa era como la idea, el horizonte que teníamos. Y por ahí entonces no caer en la idea de, por ejemplo, una de las redactoras del primer número vino con una propuesta de un texto sobre la cliterectomía en África. Y yo ahí tenía que decidir como editora que, primero porque me parecía que África nos quedaba más lejos que el conurbano y que acá teníamos problemas como para irnos hasta África para denunciar el patriarcado. Y por otro lado, eso de la denuncia, ¿no? Caer otra vez, me parecía en una revista que se llama Clítoris, en el segundo número salir con cliterectomía era como un harakiri, más o menos. Entonces, esos eran como criterios que poníamos en discusión, ¿no? Y para mí lo más difícil era la cuestión del grupo, digamos, humano, ¿no? Porque cuando vos decís soy feminista, pareciera que todo se tiene que decidir horizontalmente y en una revista muchas veces tenés que tomar decisiones editoriales y eso por ahí no gusta. Entonces es como que eso era difícil de manejar. Pero eran propuestas que me venían redactoras o yo llamaba a alguien y me mandaba una propuesta y como mucho todo era de onda, o sea, yo mangueaba mucho. También era difícil decirle a alguien, no, mirá, no. No, por ejemplo, nos llegaron una propuesta de un historietista que nos mandó una cosa que nos dijo, es ultrafeminista y era una historieta sobre la vagina dentada que le cortaba el pito, salía a buscar violadores para cortarles el pito con una vagina dentada. No. Y no. No. Era como, bueno, no. Está bien que nosotros no pagamos y entonces recibir propuestas está bueno, pero había que tener como... Y el criterio por ahí de la calidad no era tampoco un criterio tan excluyente, ¿no? Por ahí la revista se veía despareja porque por ahí la historia tenía más que ver lo que querían contar que por ahí no tanto
lo que se puede denominar un estándar de calidad o algo así. Y después, por último, también pensábamos en una especie de cupo. Como los varones en general nos ponen cupo a las mujeres, decíamos, bueno, tenemos espacio para los compas, pero la idea no es que nos ocupen la revista, ¿no? Entonces, no era una revista de mujeres para mujeres, sino que era una revista feminista donde lo que tuviera coordenadas feministas entraba, y de hecho, hay un Menaberri hizo la tapa de la 3, y le hicimos una entrevista, y la idea era como cuestionar algunos lugares también dentro del feminismo, ¿no? Sí, digamos, un poco, bueno, yo en cuanto a los contenidos, digamos, también, más que nada yo participaba en la cuestión de diseño, diagramación y estética de la revista, pero también charlábamos bastante con Mariela, digamos, yo tratando de acercarlo más la propuesta para poder traer más público que venía del ámbito de la historieta, como para que se acercara y se interesara por esos temas. Entonces ahí es cuando charlábamos los contenidos, digamos, en cuanto a artículos y en cuanto a historietas, que digamos que fueran con la temática y también con la propuesta gráfica general que queríamos proponer. Ese fue básicamente el trabajo que hicimos en conjunto para los números de la revista. Algo que me llamó a mí la atención de cuando leí los primeros números de la revista fue este ensayo escrito por Alan Moore sobre, bueno, habla sobre el sexismo en la historieta, y es algo que me llamó la atención porque, bueno, Alan Moore es una figura de autoridad. Creo que hay pocos autores a la altura de Alan Moore en la historieta, y me sorprendió, agarrar una revista con la propuesta de Clítoris, encontrar esa publicación ahí. Entonces, ¿por qué la elección de ese ensayo y de dónde surgió también? Bueno, sí, no sé, yo pienso por ahí no es tan raro, siendo que Alan Moore, por ejemplo, tiene un cómic como Los Girls, por ejemplo, en donde tiene esas exploraciones varias que también propone Clítoris, pero bueno, por ahí del artículo podés hablar mejor vos, que fuiste la que lo encontraste. Sí, bueno, porque yo tengo como una beta, ¿no? Que es la de la investigación en historietas, que bueno, mi trabajo de mi tesis de grado también tenía que ver un poco con eso, y el trabajo que estoy haciendo de tesis también, que en algún momento la terminaré, tiene que ver con eso. Entonces, encontrar de los propios autores y autoras una aproximación más teórica o a su propio trabajo, me parece una de las cosas que por ahí la academia no explora tanto, como que va más por los investigadores o los críticos, los estudios de cómic, y por ahí cuando vos empezás a encontrar que por ejemplo, Trina Robbins, Alan Moore, en España también Mari Carmen Vila, tienen desarrollo teórico sobre el trabajo, sobre el campo, sobre las producciones, nos parecía interesante incorporar esa voz. Y además, bueno, lo que decíamos, Alan Moore escribió eso en los 80 sobre el sexismo en los cómics, parecía que describía bastante bien lo que seguía pasando en algún espacio de cómic, y nos parecía que era interesante que Alan Moore lo dijera. Nosotros conseguimos la traducción de un colega español que no nos dio su nombre porque es una pirateada que hizo, y lo cedió para la revista y lo decidimos publicar, creo que en 2 o en 3 partes, no recuerdo bien, pero la idea era un poco que la revista proponía historietas, pero también pensar el campo de la historieta, pensar el lugar de las autoras, de la representación de los géneros, de la identidad, ¿no? La idea no era como una revista que fuera excluyente o que pensara solamente lo femenino en términos del universo, ¿no? de las historietas, en términos de pensar los temas de las mujeres, tipo la casa, los niños, sino discutir todo eso y hablar especialmente sobre cosas que tengan que ver con despenalización del aborto, cuestiones que tienen que ver con el sexismo, con el acoso sexual callejero, ese tipo de cosas. El último número es prostitución, ¿no? En el de la revista era un especial. Bueno, en el 4º número nos propusimos poner en página el debate sobre prostitución,
que tiene que ver con dos posiciones fuertes en el feminismo, que es pensar como trabajo sexual o pensar como explotación. Y lo que queríamos era reponer ese debate, no por ahí, porque yo soy abolicionista, pero lo que queríamos era que estuvieran las voces presentes, ¿no? Y en ese momento Gabriela Borges, que es una periodista brasilera que estaba acá haciendo una tesis, estaba involucrada con la revista y propuso hacer una entrevista a Laerte Coutinho, que es una mujer trans, pero que mantiene su nombre como Laerte, un dibujante importante en Brasil, y tiene una tira que se llama Muriel, que tiene que ver con el trabajo sexual. Y hicimos también la reseña de Bella, de Gabriela Cabezón Cámara, la novela gráfica que hace con Iñaki, y la reseña que hizo Javi de Pagando por ello, de Chester Brown. Y después otras tiras que tenían que ver, estaba Leonora Cortzatz, Lucía Borjas, distintas tiras que trabajaban el tema desde las dos posiciones, ¿no? Y un poco era para eso, falta un poco de diálogo entre las dos posiciones, lo sigue faltando más ahora que en ese momento. Y después en el libro también trabajamos un poco esos temas, ¿no? En el primero con 2 historietas y un artículo de Marlene Guayar, que es en el primer libro eran como 4 ejes y el último eje era sobre prostitución, trabajo sexual. Y en este yo guioné una historieta que dibujó Camila Rapetti, que es algo de ciencia ficción, pero que ahí está el tema de la idea de trabajo sexual o si hay decisión, si hay... Pero nos interesa como ponerlo en tensión y que esté el diálogo, ¿no? Respecto a eso, más que definir cuál es la verdad del tema, ¿no? Me parece que es un tema que hay que discutir mucho más. A la hora de plantear tanto la revista como el libro, ¿cuál es el público ideal al que apunta Clítoris? ¿Y cuál fue la recepción del público mayoritario de gente que consume historieta argentina que recibieron, por ejemplo, en espacios como eventos o donde hayan llevado sus stands? Incluso en las librerías especializadas o comiquerías donde Clítoris empieza a aparecer. Yo, más que nada, en la revista tenía digamos, la percepción directa porque yo iba a la feria y estaba yo vendiendo la revista. Con el tema del libro, eso lo puede contar mejor Javi, porque un poco ellos hacen la distribución y entonces yo hago toda la parte de convocatoria de artistas, de sugerencias de qué temas explorar, leer los guiones, hacer como una curaduría de esos contenidos, pero después la distribución pasa ya a manos de la editorial y ellos tienen como los números y saben cómo funciona. Funciona en línea general bien, tengo entendido. Sobre el público, que era la pregunta que me hacías antes, yo siempre, cuando lanzamos el primer número de la revista, yo lo pensaba como que fue como un choque de universos, porque yo decía, las feministas no leían tanta historieta y la gente del campo de la historieta no leía tanto feminismo. Entonces fue como un crossover, así un cruce de universos que funcionó. Para mí funcionó en el sentido de que mucha gente del feminismo me vinieron a decir que el libro funcionaba a nivel de introducción a ciertos temas o disparador, especialmente para las aulas. Sé que muchas docentes utilizaron la revista. Está para descarga gratuita, ya no está porque está agotada, pero se puede descargar libre y eso hizo que circulara, que hubiera como bastante interés, ¿no? en la lectura, en la discusión, no en estar de acuerdo, ¿no? Pero por ahí en discutir lo que propone. Y con el libro, yo creo que, bueno, es un salto como a las librerías, porque lo que pasaba con la revista era más como el espacio fancinero, que a mí yo lo amo y extraño un montón la revista, pero es el espacio más de la historieta, ¿no? Que circula como revista, ¿no? Y también el hecho de que, por ejemplo, yo no fui a Crack Bam Boom, fueron ellos, los de la editorial, pero porque además en esa misma fecha estaba el Encuentro Nacional de Mujeres y yo fui al Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces son esos dos públicos. Funciona en el Encuentro Nacional de Mujeres y funciona en Crack Bam Boom. Y seguro va Javi.
Sí, esa, digamos, desde el momento en el que salieron las revistas a ahora, a este año, al año pasado con la publicación del libro, me parece que esa colisión, ese choque de universo que se da al principio, ya ahora no se está dando de la misma manera, digamos, está como más pacificado todo. Todos se han hay una convivencia cada vez más armónica. Supongo que también un poco tiene que ver con lo que mencionaba, lo que mencionaba al principio, con esto de que los temas de los que hablaba la revista no estaban tan presentes en la agenda, llamémosle, o en la conversación cotidiana en 2010, y ahora sí. Todavía igual en los eventos pasa que tenés alguno, pues, en los eventos de historieta, que pasa alguno y ve y dice clítoris, mirá, dice clítoris, y codean y todo eso, pero realmente ese público cada vez es menor. A mí todavía me sorprende encontrar mucha gente interesada, de verdad. Es uno de los libros que más se levantan, que más se ojean y que más se venden también en los eventos. De hecho, del primer libro de Clítoris ya casi no tenemos ejemplares, quedan muy pocos. Y bueno, en cuanto también a la circulación que tiene el libro en relación a la revista, bueno, es distinta, digamos, siempre el libro tiene llamémosle una vida editorial o un tiempo de circulación que es mucho mayor que el de una revista. Vos podés sacar un libro hoy y si tenés una buena tirada con muchos ejemplares, lo podés tener durante años en las librerías y poder llevarlo a los eventos. Y de hecho, todo el mercado editorial argentino, de historieta argentina, está derivando hacia ya casi completamente, en un 90 y algo % está en formato libro, son cada vez menos las revistas antológicas. Así que también ese pasaje de la revista libro lo sentimos también como algo natural. Bueno, por último, y para cerrar, quería preguntarles, ¿cómo creen que se ha transformado el espacio de la historieta argentina a partir de la aparición de Clítoris y a partir de cosas que están pasando como los eventos Tinta Queer, Vamos las Pibas, e incluso una transformación de la búsqueda misma de los lectores? Si uno compara la Fierro del 2005 con la nueva Fierro, hay una participación no solamente de mujeres que hacen historietas, sino de ciertos temas que se han vuelto recurrentes para muchos artistas. ¿Cómo ven esos espacios en disputa? Bueno, desde el vamos, digamos, de lo más básico, yo creo que en los últimos 4 o 5 años hemos visto la aparición de muchísimas más mujeres haciendo historieta, lo cual la verdad que está buenísimo, realmente todas muy talentosas, así que ya de movida, ya ahí hay un cambio muy importante dentro del circuito, dentro del ámbito de la historieta. Y bueno, no sé, Mari, vos por ahí lo ves más desde el lado de la cuestión feminista. Yo lo notaba en Tinta Queer y en Vamos las Pibas fuerte, pero también cuando iniciamos el proceso de hacer el segundo libro de Clítoris, que la tapa la hizo Gato Fernández, mirábamos el primero de 2014 y el segundo de 2017, y el segundo se nota que tiene como más power. Hay como se nota que tiene como la movilización. Yo digo, en el medio lo que pasó también fue el Ni Una Menos, ¿no? Eso es increíble porque los textos tienen como otra textura y las imágenes también. En el segundo libro, que está Maya Venturini, que es autora de Escenas de la Vida Lésbica en la web, aparece fuerte la idea de la politización de las sexualidades, y hay toda una generación de pibas que son como sub 30 que están haciendo, yo a veces digo, parece que nacieran rapadas y siendo feministas, porque son muy jovencitas y tienen como una polenta increíble, y eso hace, no sé, 6 años atrás no se veía, o no era tan... No se veía prácticamente. Me parece que fueron como que confluyeron varias cuestiones, los eventos, la movilización en la calle y una cantidad de cosas que se aceleraron, digamos, ¿no? De entre 2010 y 2017 hay como una efervescencia ahí. Y creo también que
que igual falta, porque en el primer Tinta Queer que se hizo el año pasado, en diciembre de 2016, yo estuve a cargo de las como de los livings, de las mesas que me pidió Diego Trerotola. Y algo que a mí me había llamado mucho la atención es que a medida que fuimos armando la feria, como naturalmente, de un lado quedaron los autores, los editores, y del otro lado quedamos las autoras fanzineras autogestivas. Y de un lado se veían libros y editores, varones, y del otro lado se veían pibas que teníamos fanzines o revistas o publicaciones, ¿no? Y ahí había una brecha interesante también, porque parecía que la publicación profesional seguía siendo resistente a las autoras. Eso en diciembre de 2016. El otro día, viendo el relevamiento que hizo Santiago Can de Historieta, si vos miras los números de 2016 y 2017, en 2016 él registra alrededor de 5 autoras editando profesionalmente, y en 2017 eso se eleva a 20 y pico. Y entonces el 2017 fue como un buen año, ¿no?, para la edición profesional de autoras, y me parece que es una tendencia, pero, y acá me parece que es lo que falta. El otro día, viendo en Córdoba, la Municipalidad de Córdoba trajo una presentación de autoras que se llama Presentes, autoras de TVOs de ayer y hoy, que es un recorrido de las autoras españolas. La feria que la acompañaba, que podría haber sido de autoras locales, no era de autoras locales. Y de hecho la feria eran todos pibes. Como que, y si vos se lo señalaste, dicen, no nos dimos cuenta. Y ahí falta todavía, ¿no?, la mirada de género para decir, che, bueno, si traemos una muestra de autoras, armemos algo local con autoras, ¿no? Y es como que hay que pelear todo el tiempo esos espacios. Entonces me parece que se avanzó un montón, se aceleró un montón, y todavía hay espacios que son como resistentes. Con respecto a la Fierro, se nota, ¿no?, el cambio, y que hay como una apertura. Pero si vos ves lo que hay en la Fierro, a las autoras le dan 2 páginas. Y vos decís, está bien, pero ¿por qué le das 2 y a todos los demás le das 6, 8 páginas y a las autoras le das 2 páginas? Es como que ahí, viste, pareciera que todavía falta conquistar o naturalizar que tenemos que estar las autoras en esos espacios, ¿no? Pero ya no te pueden decir, bueno, no publicamos autoras porque no hay, que era la frase que hace 7 años te decían, no hay autoras. Y bueno, Vamos las Pibas demostró que somos un montón y que nos autoeditamos, y que ahí tiene que haber un ojo editor. A mí me gusta mucho lo que hace José Sainz, porque él tiene como una idea de, bueno, hago una antología y es 50-50. Él tiene como esa búsqueda de autoras que están, no es que hay que inventarlas, pero que les cuesta más de la edición profesional. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Espero que lo hayan pasado bien, no hayan sufrido mucho. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, y a nuestro público que nos está siguiendo en YouTube, también les agradecemos por habernos acompañado otra semana más en Guión y Dibujo, acá en Sector 2814. Les agradecemos a Dani y a Germán por permitirnos estar acá. Demian, también, nos vemos la próxima semana entonces. Nos vemos, Nico.